llamas y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual. Eres tú quien conoce mis intenciones y escudriñas el corazón. Tú transformas mis pensamientos y me guías a tu verdad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición. Bienvenido a nuestros servicios en línea, Iglesia Jesús es el Mesías. Muy buenos días, amados hermanos, sean bienvenidos a nuestro servicio online. Esta mañana es un tiempo muy especial para poder entregarle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Realmente este tiempo ha sido un tiempo difícil, un tiempo en el cual hemos pasado diferentes situaciones, pero en esta mañana quiero decirle que el Espíritu de Dios está ahí en su hogar, y cuando su presencia llega, la atmósfera empieza a cambiar, el entorno en el que estamos empieza a cambiar. Podemos experimentar una presencia real de su Espíritu en nuestras vidas. Por eso quiero invitarle hoy a que ahí donde está levante sus manos, que cierre sus ojos y que empecemos a adorar al Señor, declarando que cuando su Espíritu llega, transforma todo en nuestras vidas. La atmósfera cambia, está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llenas este lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Nos verá cambiando, declárelo hoy. Tu Espíritu está aquí. Evidente tu mover. Espíritu está aquí. Llenas este lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve.
grande y poderoso. Queremos experimentar ese poder en nuestras vidas. Queremos declarar que tú eres grande, que ante tu poder nada prevalece. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludamos ahí en la comodidad de tu hogar. Qué bendición que estés aquí reunido por este medio de servicio virtual. En este tiempo, el ver noticias de contagios, de muertes, provoca en nosotros miedo, temor. Y eso nos enferma. En realidad, el objetivo de las noticias es sembrar pánico en las personas. Por eso te das cuenta que solo malas noticias publican. Y Dios quiere que tú seas libre del temor. Por eso el mensaje de esta mañana se llama: no te dejes vencer por el temor. Amén. El temor es un arma poderosa que nosotros le entregamos a Satanás. El temor no es algo que nuestro enemigo, el diablo, tenga. Es algo que nosotros le entregamos a él. Cuando nosotros tenemos temor, estamos prácticamente destruidos, derrotados. El objetivo del enemigo es sembrar temor en las personas para vencerlos. Entonces no podemos darnos el lujo de tener temor. Tenemos que luchar contra esa emoción, ese sentimiento en el nombre de Jesús. ¿Qué temores vienen? Temor a la muerte, temor a la enfermedad de COVID. Todo eso tiene que salir de tu corazón. Y hoy vamos a aprender cómo vencer el temor. Amén. Cuando hablamos de temor, miedo, viene a mi mente un personaje de la Biblia, el rey Saúl. Porque el rey Saúl perdió todo lo que tenía como rey, lo perdió
por sentir miedo, sentir temor. Tuvo miedo de David, de que David le diera golpe de estado. Tuvo miedo del pueblo. ¿Se recuerdan ustedes cuando él estaba esperando a Samuel y tuvo miedo del pueblo, de que el pueblo lo dejara? Y entonces él hizo el sacrificio. Si algo caracterizó en la vida de Saúl, fue el miedo. Miedo a Goliat, miedo a los filisteos. Y el miedo lo destruyó a él. Fue el miedo el que lo derrotó. Por lo tanto, tú y yo no podemos sentir miedo, sentir temor. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 28, verso 5 al 6, dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esto de ni por Urim es ni por suerte. O sea, Saúl estaba determinado que quería una respuesta. Y él la quería sea como sea. Pero si ponemos atención en el verso 5, dice: cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. ¿Cuál fue el error de Saúl? ¿Por qué tuvo miedo? Porque dice que vio el campamento de los filisteos. Vio el poderío de sus enemigos. Es allí donde el temor entra en el corazón de los hombres, cuando ven su problema, cuando ven las dificultades, cuando ven al enemigo. Comienzan a ver lo malo que es. Saúl estaba viendo a los filisteos, su ejército, el número de ellos, lo bien armados que estaban. Y ese fue el error de Saúl. Puso su mirada en sus enemigos y no puso su mirada en Dios. Si tú quieres ser libre del temor, no mires a tus enemigos, mira a Dios. El pasar viendo noticias y cosas negativas es como ver a tu enemigo. ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan poderoso es? Eso va a provocar miedo en tu corazón. Saúl observaba a los filisteos, dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Miedo. El rey David fue diferente. Cuando delante de él estaba Goliat, el rey David no miraba la estatura, no miraba la fuerza, no miraba lo grande que era Goliat. El rey David siempre vio la grandeza de su Dios, la grandeza de Jehová. No perdió ese enfoque. Y entonces, al ver la grandeza de Dios, podía observar que sus enemigos, por malos que fueran, por grandes que fueran, siempre comparados con la grandeza de Dios, no son nada. Porque son más los que están a favor nuestro que los que están en contra. Porque es más poderoso nuestro Dios que el que gobierna el mundo. Ahí radica nuestra fe, ahí radica nuestra confianza. Amén. Entonces, paso número 1. No mires tus enemigos. No mires lo fuerte de tus enemigos. Pon tu mirada en Dios. Observa a Dios. Contempla la grandeza de Dios. Y todo temor se irá. Y todo miedo desaparecerá de tu corazón. Amén. Dice la Escritura que vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. ¿Qué sucede después de que uno tiene miedo? Dice la palabra, y se turbó su corazón en gran manera. O sea que aquellas personas que tienen miedo, se va a turbar su corazón. Y el corazón del rey Saúl se turbó de gran manera. Estaba bien turbado, perturbado, aturdido. La Biblia misma dice que del corazón mana la vida. Y si alguien tiene el corazón turbado, ¿qué clase de vida puede vivir? El rey Saúl estaba muy turbado. Y aquí viene un problema. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen corazón turbado van a tomar malas decisiones. Van a actuar de manera equivocada.
de manera errada. Hoy en día muchos están con el corazón turbado y no pueden seguir así. Tienen que buscar de Dios para que Dios les dé paz en lo más profundo de su corazón. Amén, gloria a Dios. Jesús nos dijo que no se turbara nuestro corazón. Cuando Él veía a sus apóstoles, a sus discípulos, Él los miraba turbados. Entonces Él les hablaba y les decía que no se turbe tu corazón. Hoy le decimos a cada uno de los cristianos que aún en medio de las malas noticias, de las cosas que se ven no tan positivas, hoy te decimos que tu corazón no se turbe. Dile al que está a la par tuya, dile que no se turbe tu corazón. Amén. Es que estar turbado es como estar perturbado, como que hay como no tener paz interna. Y hoy tenemos que buscar esa paz de Dios. Dice en Juan 14:27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí una vez más vemos que el miedo provoca el tener un corazón turbado. O sea, no es nomás decir tengo miedo, me da miedo lo que está sucediendo. 300 contagiados, 400, 500, 600 contagiados. No es nomás el sentir miedo, porque eso va a provocar que tu corazón se turbe. Y vivir con un corazón turbado, te lo digo hoy acá, no es vivir, es sufrir. Amén. Por eso el Señor decía: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque lo único que puede tranquilizar un corazón turbado es la paz de Dios. Como dicen los judíos, el shalom. Eso es lo que puede traer tranquilidad a tu corazón. Hoy es tiempo que busquemos la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda los pensamientos y guarda el corazón en unión con Cristo. Hoy es necesario buscar esa paz de Dios. Aquellos que hoy en día tienen un corazón turbado por las malas noticias, por la crisis económica, busquen a Dios. Enciérrense en ese cuarto de oración y reciban esa paz de Dios. Esa paz traerá tranquilidad, quitará ese corazón turbado. Amén, hoy es tiempo de hacerlo. Los apóstoles pudieron vencer porque ellos, cuando se sentían turbados, cuando los amenazaban por predicar la palabra, lo que hacían los apóstoles era se reunían para orar. Y seguramente dejaban de orar hasta que recibían la paz en su corazón. Por eso ellos nunca fueron derrotados. Ellos siempre siguieron predicando el evangelio. Hoy en día muchos se turban por la pandemia. Y a pesar de estar turbados, no buscan a Dios. Siempre he dicho que si hoy en día pasan las estadísticas de los muertos por COVID, deberían, para que esto fuera realmente valedero, pasar también la estadística de los que mueren atropellados, los que mueren en un accidente automovilístico, los que mueren de otras enfermedades. Porque entonces podríamos ver la relación real que existe. Pero no sabemos cuántos mueren en un accidente automovilístico. Aunque las estadísticas a nivel mundial dicen que es más mortífero que el COVID, los accidentes. Imagínate que si uno tiene miedo de la enfermedad, de esta pandemia, y si el sufrir un accidente es más, en las estadísticas,
y las estadísticas no mienten, a nivel mundial dicen que es más mortífero los accidentes que este virus. Entonces nadie saldría de su casa. No estoy diciendo que este virus no cause muerte, sí. Pero ¿cuál es el objetivo de llevar una estadística y estarla mencionando todos los días? Es porque quieren provocar un temor a las personas. Y lo logran. ¿Sabe por qué? Lo logran porque hay muchas personas que se enferman de COVID y tienen miedo. Y cuando les dicen que vayan al médico, no quieren ir. Y eso es realmente el problema. Porque van al cuarto día, al quinto día de estar enfermos, y entonces la situación sí se pone difícil. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Las personas que llegan al hospital, a los centros de asistencia médica, llegan muy enfermos. Y a las pocas horas mueren. Pero por miedo no fueron al médico. Entonces hoy queremos decirte que no tengas miedo. Si te sientes un poco enfermo, ve al médico. Toda enfermedad tratada a tiempo es fácil. Fácil su curación. Pero cualquier enfermedad que uno deja al tiempo, se vuelve complicado. Se vuelve muy complicado. Eso es lo que está sucediendo. Y te lo digo por experiencia, porque en estos días hemos tenido que ver experiencias de este tipo. De dejar de último y aguantarse, y llegar al médico y ver que quizás los hospitales están llenos, no hay tratamientos, etc. Entonces no lo dejes al tiempo. Ese es el consejo que te damos. No tengas miedo. No tengas miedo. Cualquier enfermedad tratada a tiempo es fácil su curación. Han puesto esta pandemia como el monstruo. No. Si se trata a tiempo, el 100% se puede curar. Estaba leyendo una noticia de Ecuador donde ahí hubieron muchos muertos. Hoy en día han frenado el número de muertes. Pero eso no lo anuncian tanto. Cuando morían en los baños, que se quedaban personas en las calles, ahí salían esas noticias. Pero hoy esta noticia donde Ecuador está logrando frenar el número de muertes, no está saliendo. Porque las buenas noticias no venden. Pero una enfermedad tratada a tiempo se controla. No tengas miedo, renuncia al miedo. Cualquier persona que se enferma de este virus, el 80% ni siquiera tiene necesidad de ir. O sea, va al médico, lo atienden, le dice pase su periodo de 14 días en la casa. El 80% se cura en su casa. O sea, no es tan mortífero. El problema es dejarlo al tiempo. Amén. Saúl, por el miedo que tuvo, se turbó su corazón. ¿Y qué pasa cuando un corazón turbado toma decisiones? Toma malas decisiones. Saúl cometió grandes pecados porque él tomó decisiones con un corazón turbado. Dice en 1 Samuel capítulo 28, verso 7. ¿Cuáles fueron los pecados que el rey Saúl cometió por actuar con miedo? Dice la palabra: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Recuerdan? Dice, en el anterior versículo leíamos que él le consultó a Jehová y dice que no recibió respuesta. Y entonces él dijo: yo necesito respuesta. Y entonces mandó a buscar una mujer, una adivina, una pitonisa. Y dice: para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Hasta ahí cayó Saúl. Buscar una adivina, porque tenía su corazón turbado. Muchos de los que tienen miedo cometen muchos pecados, muchos errores. Por eso hoy es tiempo
de ser liberado en el nombre de Jesús. Quiero decirte hoy que los cristianos somos guerreros y conquistadores. Nosotros no somos víctimas. Dile al que está a la par, tú no eres una víctima, tú eres un guerrero. Es que a veces se nos olvida que cuando te haces cristiano, no es una religión la que abrazas, porque entonces serías un religioso. Cuando tú te haces cristiano de un reino, miembro de un reino, embajador de un reino. Y entonces hoy quiero recordarte que tú eres un guerrero, tú eres un conquistador, tú no eres una víctima. No eres víctima de las circunstancias, tú eres un guerrero que conquista. Que en estos momentos son tiempos difíciles, tiempos de guerra, donde se necesita de esos cristianos y de la iglesia que despierte. La iglesia que no tenga miedo, que no se encierre por temor a la pandemia, por temor al virus. Hay quienes han dejado de salir de su casa. Quiero decirle a las personas que se han encerrado en su casa que el virus quizá no les llegue, pero les va a llegar depresión. Las defensas se les van a bajar y se pueden morir. Y no van a morir de COVID, van a morir de depresión, de ansiedad, de miedo, de eso. ¿No has visto las estadísticas? La depresión ha matado a mucha gente. Hay gente que se suicida. Mucho más de los que han muerto por COVID. El encierro no es bueno. Puedes salir con todas las medidas de seguridad, higiene y todo. No tengas miedo. Tú eres un guerrero. Tú eres un conquistador. Esa persona tú eres. Amén. La característica número 1 de un conquistador es la valentía. Un conquistador es aquel que pelea, que lucha, que arrebata, pero no tiene miedo. Siempre voy a recordar la vida de Martín Lutero, que enfrentó una de las pandemias más difíciles como la peste negra. Y él, con su esposa, embarazada, atendían a los enfermos en su casa, en la iglesia. Los cristianos de hoy tenemos que cambiar. La iglesia es la respuesta para estos tiempos. Pero la iglesia nos tenemos que unir y tenemos que actuar con valentía, no acobardarnos. Amén. Dios eligió a David por valiente, porque no le tuvo miedo a las fieras cuando le quitaban las ovejas. David las perseguía a la fiera, al oso, mataba al oso, le quitaba del hocico, le quitaba la oveja. No tuvo miedo. David fue elegido por Dios por valiente, no le tuvo miedo a Goliat. David no le tuvo miedo ni al rey Saúl, que se levantó en contra de él, no le tuvo miedo. Era un hombre valiente. En el reino de Dios, en el cielo, en el reino de los cielos, no llegará ni un cobarde, ni uno solo. Ahí llegarán los valientes conquistadores. Tú eres uno de ellos. Aleluya. Pero hay un secreto. ¿Cuál fue el secreto de David para no tenerle miedo a nadie? Un jovencito de 15 años enfrentarse a un guerrero de 3 metros. ¿Por qué? El secreto es este. El que ha aprendido a tenerle temor a Dios no le teme a nada ni a nadie. Aquellas personas que le tienen miedo a esta enfermedad, a este virus, al problema económico, quiero decirles que si le tienen miedo a esto es que ustedes no le tienen miedo a Dios, no le tienen temor a Dios. El que aprende a tenerle temor a Dios no le teme a nada ni a nadie. Es triste ver a los cristianos con miedo, llevando hasta 3 mascarillas. Eso sí les va a perjudicar. Andan cubiertos con todo y da gracia verlos. Algunos, no sé si sean cristianos algunos, quizás otros no, pero otros quizás sí. Le tienen miedo. A mí me viene a la mente, a mi corazón, el que trata de salvar su vida la pierde y el que pierda su vida la gana. Simple. Hay misioneros que han arriesgado su vida en el África y donde quizá han muerto.
Y uno escondido, encerrado en su casa. ¿Qué tipo de cristianos? ¿Qué nos diría Jesús si viniera? ¿Hasta cuándo es estar con ustedes, raza de vivos? No sé qué nos diría. Pero la verdad del Evangelio es que no hay que tenerle temor a nadie ni a nada. Que somos conquistadores, que vamos a arrebatar, que vamos a hacer que el reino de Dios avance contra viento y marea. Ese es el evangelio que predicamos. Un evangelio de poder y autoridad. Entonces el secreto es tenerle temor a Dios. El que le teme a Dios no le teme a nadie, ni a nada. Y si tú te vas a ver la vida de Saúl, Saúl no le tenía temor a Dios. Le tenía miedo hasta un zancudo que lo picara porque le podía dar dengue, si fuera en este tiempo. Pero no le tenía temor a Dios. En el verso 22, dice que Saúl, capítulo 22, dice que Saúl mató a los sacerdotes hijos de Ahimelech. Mató a 85 sacerdotes. ¿Y todo por qué? Porque Saúl no le tenía temor a Jehová. Por eso lo hizo. Entonces el secreto acá es: aquel que teme a Jehová no le teme a nada ni a nadie. Dile al que está a la par: tienes que tenerle temor a Jehová y no le temerás a nada ni a nadie. Amén. No le temerás a la pandemia, al problema económico, a la enfermedad, a la muerte. No le vas a tener temor. Eso no significa ser temerario, como algunos a veces actúan, andan sin protegerse, etcétera. No hay que ser temerario. Eso no es correcto, ni es la voluntad de Dios. Amén. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escúchalo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que toda sabiduría empieza con el temor a Jehová. Aprende a tenerle temor a Dios. Vive agradándole a Él. No hagas algo que le desagrade a Dios. Que eso es más terrible que el mismo virus. El pecado es peor que el virus. Pero no lo vemos así. Le tenemos más miedo a la enfermedad, tenemos más miedo al problema económico que el temor que nosotros tenemos y debemos tenerle a nuestro Dios. Un temor santo, un temor reverente. Aleluya. Jesucristo no vino a traer una religión llena de religiosos, vino a establecer su reino, el reino de Dios. Y tú y yo somos regentes para que este reino avance. Aleluya. Hoy es tiempo que la iglesia despierte y no viva en temor, sino que nos levantemos con valentía para hacer que el reino de Dios avance. En el nombre de Jesús. Hoy te exhorto en el nombre de Jesús que si hoy has anidado y has tenido temor en tu corazón, hoy renuncies a eso. Eso va a poner un corazón turbado en tu vida. Y los días no los vas a disfrutar. Eso te va a enfermar. Vas a ser susceptible a estar enfermo. Pero aquellos que confían en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te lo profetizamos. Dios te dará las fuerzas para salir adelante. Porque Jehová Dios no desampara a sus hijos. Te puedo dar testimonio. Hemos estado orando por un hermano que está hospitalizado. Pero lo primero que ministramos en su corazón fue que no sintiera temor. Y cuando él renuncia al temor, recibe la paz de Dios. Tenía 2 días de no poder dormir, conectado al oxígeno. Para la honra y gloria de Dios, ya no tiene el oxígeno. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder. Amén. Te invito a ponerte de pie en esta mañana. En el nombre de Jesús. Ponte de pie. Hoy el Señor va a traer sanidad a tu corazón de todo temor. Dios va a traer liberación a tu vida.
No le temas a nada, no le temas a nadie. Solo hay alguien a quien hay que tenerle temor reverente y santo. Es a nuestro Dios. Él, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Emmanuel, el Dios con nosotros. A Él hay que tenerle temor. Si hoy aprendemos a tenerle temor a Él, no le tendremos temor a nada ni a nadie. El rey David fue un vencedor, un hombre de éxito, porque aprendió a tenerle temor a Jehová. Y a sus enemigos nunca les tuvo miedo. Porque el miedo lleva consigo el castigo. Porque lo que uno teme es lo que puede suceder. Eso es serio. Por lo tanto, hoy tenemos que ser libres del temor, del pánico. Hoy el Señor va a liberarte. Hoy el Señor va a traer sanidad a tu corazón. Hoy reprendemos al temor, reprendemos al miedo, a la fobia, al terror, al pánico, a la muerte, al pánico, a la enfermedad del COVID. En el nombre de Jesús, ese temor lo echamos fuera de tu vida. En el nombre de Jesús. Siento en mi corazón que hay personas que la enfermedad y esta pandemia los ha turbado, los ha aturdido, han tomado decisiones equivocadas, dejar de trabajar, dejar sus quehaceres por el miedo, se han encerrado. Hoy es tiempo de vencer el miedo. Hoy es tiempo de levantarse como esa iglesia vencedora, esa iglesia valiente, esa iglesia guerrera, esa iglesia que conquista, esa iglesia que destruye a sus enemigos, al temor, al miedo, que destruye al estrés, a toda fobia. Levántate ahora. Nuestro Señor Jesucristo dice: hoy les doy la paz, y no la paz que el mundo da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Recibe esa paz hoy. Recibe el shalom de Dios. Recíbelo ahora. Levanta tus manos y ahora declaramos, profetizamos que hoy recibes paz. Y con la paz recibes salud. Y con la paz recibes toda clase de bendiciones. Porque la paz de Dios incluye prosperidad, sanidad, liberación. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Aleluya. Recíbelo. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Oh, aleluya. Porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Aleluya. Gracias, Padre, por quitar el temor de nuestros corazones. Porque quiero decirte algo, hermano. El temor se contagia. Por eso, si el temor entra en un miembro de la familia, se va a contagiar con los demás. Y el temor lleva consigo un castigo. Si Satanás logra meterte temor en tu corazón, estás derrotado, estás destruido. Pero si logras vencer el temor, si logras hoy despojarte de todo miedo con la ayuda de Dios, profetizamos hoy sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, que los sueños que has anhelado los alcanzarás, que las metas que te has propuesto las alcanzarás. Tus enemigos huirán de delante de ti. David destruyó a sus enemigos
porque no les tenía miedo. Tus enemigos huirán y caerán de delante de ti. En el nombre de Jesús lo profetizamos, lo declaramos. Que no se turbe tu corazón, ni tengan miedo, dice el Señor. Aleluya. Levanta tus manos y adora al Rey. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, firme permanezco. Dígale. Porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. Aleluya. Gracias, Padre. El amor echa fuera todo temor. La tiniebla viene a atropellar. Recibe el amor de Dios en tu corazón. Y el gozo me quiere robar. Aleluya. Si el dolor se viene a atormentar, firme permanezco, firme permanezco. Porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios está levantando una generación de cristianos guerreros, valientes, conquistadores, que no se rinden, que no se doblegan, que ante las circunstancias difíciles se levantan ahora. Levántate, sigue luchando, sigue peleando. Si estás enfermo hoy, declaramos sanidad. Todo espíritu de enfermedad se va hoy de tu vida. Es tu poder que nos da libertad. Aleluya. Y puede aún los muertos levantar. Aleluya. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. Aleluya. Gracias, Padre, por liberarnos, por sanarnos. Las veces en que nos sentimos turbados, tú has llegado allí, Señor, a darnos tu paz. Esa paz que no la da el mundo, esa paz la hemos recibido. En medio de la enfermedad, en medio de la crisis, hemos recibido esa paz. Recíbela hoy. Es el tesoro más grande que hoy puedes recibir, la paz de Dios. Recíbela hoy, recíbela hoy. Y hoy es un día muy especial para también traer nuestras ofrendas a Dios. Mi familia le ofrenda y le diezma a Dios. Y fue algo que yo le pedí al Señor, de servirle como pastor, pero nunca dejar de darle a Él. Y he tenido el gran privilegio de diezmarle, de ofrendarle con todo mi corazón. Y Él ha sido fiel. Y ha sido fiel con muchos hermanos. He escuchado sus testimonios. El Señor no te va a desamparar. Él te va a ayudar. Trae tu ofrenda
Y hoy bendecimos esas ofrendas del día de hoy. Padre, bendice esas ofrendas que cada uno da con su corazón. Oramos por los que diezman, oramos por los que ofrendan, por los que pactan. Tu palabra dice: yo abriré las compuertas de los cielos sobre ellos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador para que no destruya el fruto de la tierra, ni la vida en el campo sea estéril. Lo declaramos y lo profetizamos. Dios hará la obra en tu vida y declaramos bendición sobre tu vida. Y bendice las ofrendas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Estimado hermano, te esperamos el próximo domingo a estas mismas horas, 7:30, 9:30 y 11:30. Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en nuestra transmisión en línea. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Haznos saber tus peticiones de oración al siguiente número telefónico. También puedes hacer tus transferencias de diezmos y ofrendas a las siguientes cuentas bancarias. Declaramos que veremos la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras finanzas en el nombre de Jesús.